Los Estados Unidos mexicanos, como es su nombre oficial, es un país ubicado en la parte sur de América del Norte y que tiene límites con Estados Unidos por el norte, por el sur con Guatemala y Belice, por el este con el Golfo de México y por el oeste con el Océano Pacífico. México es el principal destino turístico de América Latina y el sexto más visitado en el mundo. Puede deberse esto a que el país cuenta con 34 sitios considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo en este sentido el primero del continente y el sexto en el mundo, lo que resulta bastante atractivo para sus visitantes. Entre algunas de sus principales atracciones turísticas podríamos mencionar las ruinas antiguas de las culturas mesoamericanas, sus ciudades coloniales y los complejos turísticos de la playa. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes sobre este impresionante país. Estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. México es el término náhuatl para el corazón del Imperio Azteca, es decir, el Valle de México y los territorios circundantes, con su gente conocida como los mexicas. Y en la era colonial, cuando se llamaba Nueva España, a este territorio se le denominó Intendencia de México. No obstante, la etimología es incierta. Se ha sugerido que es el nombre de un dios de la guerra u otra que significa ombligo de la luna. Número 2. La Ciudad de México es la capital de México y la ciudad más poblada de América del Norte, además de ser uno de los centros culturales y financieros más importantes del mundo. Inclusive en un artículo publicado por la revista Forbes en el año 2013, se cuenta que si Ciudad de México fuera un país independiente sería la quinta economía más grande de América Latina, algo similar a la de Perú. Ciudad de México es un destino para muchos turistas extranjeros. Su centro histórico y los jardines flotantes de Xochimilco en el Distrito Sur han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además tiene gran variedad de museos, teatros y galerías. Número 3. La cultura mexicana es un reflejo de la complejidad de la historia del país, una fusión de las culturas española e indígena. La pintura es una de las artes más antiguas de México, pues se han encontrado pinturas rupestres con alrededor de 7.500 años de antigüedad. La escultura, por su parte, se puede notar en las culturas precolombinas, al igual que la arquitectura con ciudades como Teotihuacán. En la música, la que se considera tradicional incluye mariachi, banda norteño, ranchera y corridos. Finca fue mi destino andar. Sin embargo, los mexicanos escuchan gran diversidad de géneros, pues México tiene la industria de medios más grande de América Latina, produciendo artistas de gran renombre. Y finalmente, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo el maíz un ingrediente fundamental en esta. Número 4. En términos de extensión territorial, México ocupa el 13º lugar en el mundo. El país se divide en 15 provincias y es recorrido por las sierras Madre Oriental y Madre Occidental, que son una prolongación de las montañas rocosas al norte del continente. Su punto más alto es el Pico de Orizaba, en la frontera de Puebla y Veracruz. El país tiene una gran variedad climática que varía según la ubicación y la altura, con un promedio de 19 grados centígrados. Su río más largo es el río Bravo, que nace en las montañas de San Juan en el suroeste de Colorado y desemboca en el Golfo de México. Y finalmente, México es considerado uno de los 17 países megadiversos con alrededor de 200.000 especies diferentes.
Número 5. México tiene el 15º PIB más grande del mundo y varias organizaciones lo clasifican como un país de clase media. No obstante, se han hecho mediciones que indican que gran porcentaje de los mexicanos viven en la pobreza. El país tiene la sexta industria electrónica más grande del mundo, dominada por la fabricación y el diseño de televisores, pantallas, computadoras y teléfonos móviles. Asimismo, el país es el sexto mayor productor a nivel mundial de petróleo y en términos de turismo, México es el segundo país más visitado de América luego de Estados Unidos. Número 6. A partir del 2017, se estima que la población mexicana es de más de 123 millones de personas, siendo el país de habla hispana más poblado del mundo. Y a pesar de ser un país notoriamente diverso, la gran mayoría de su población están unidos bajo la misma identidad nacional. Esto gracias a una promoción ideológica que busca que México sea un país racial y culturalmente homogéneo. Y finalmente, según censo del 2010, la gran mayoría de los mexicanos pertenecen a la religión católica. Número 7. Los Estados Unidos mexicanos son una federación cuyo gobierno es representativo, democrático y republicano, basado en un sistema presidencial de acuerdo con la Constitución de 1917, la cual establece 3 niveles de gobierno: la Unión Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. De igual manera, todos los estados constituyentes de la federación deben tener una forma republicana de gobierno compuesta por 3 ramas: la ejecutiva, representada por un gobernador; la legislativa, constituida por un Congreso unicameral; y el Poder Judicial, que incluirá una Corte Suprema de Justicia del Estado. El país está dividido en 31 estados libres y soberanos, cada uno con su Constitución, Congreso y Poder Judicial, y divididos en municipios. Y finalmente, número 8. La primera civilización compleja en México fue la cultura olmeca, alrededor de 1500 años antes de Cristo. A esto lo sucedieron los teotihuacanos, que existieron en el periodo clásico comprendido entre el año 200 antes de Cristo y 900 después de Cristo, siendo la ciudad de Teotihuacán la ciudad principal de este periodo. Los mayas fueron otra importante cultura. Estos habitaron en una parte de la región sur de Mesoamérica y lograron consolidar un sistema de escritura, conocimientos astronómicos y matemáticos. Por su parte, los zapotecos habitaban lo que hoy es el estado de Oaxaca, el sur de Guerrero y el sur de Puebla, siendo Monte Albán su ciudad cumbre. La cultura tolteca se desarrolló entre el año 900 y 1521 después de Cristo, dominando lo que hoy es San Luis Potosí y Zacatecas. Luego se desarrolló la cultura mixteca entre el año 1300 y 1522 después de Cristo, quienes abarcaban el territorio de lo que hoy es Oaxaca, Guerrero y partes del estado de Puebla y Chiapas. Y finalmente, hacia mediados del siglo XIV, los mexicas llegaron al Valle de México y forjaron un gran imperio. Esta cultura llegó a su fin en el año 1521 con la llegada de los españoles. Estos arribaron inicialmente a Cozumel, posteriormente se dirigieron a la costa de Veracruz, por donde penetraron al interior de Mesoamérica, estableciendo alianzas con algunos pueblos indígenas y avanzando hacia Tenochtitlán, la cual fue sometida por Hernán Cortés, quien posteriormente asumió el gobierno como capitán general de Nueva España, la cual fue gobernada por alrededor de 63 virreyes durante los casi 300 años de dominación española. Ya para el año 1808, Francia invadió España, lo que detonó varios movimientos soberanistas en las posesiones americanas de estos. Así las cosas, en el año 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la insurgencia al pueblo de Dolores, Guanajuato, dando inicio a la Guerra de Independencia, la cual solo se consiguió luego de muchas batallas hasta septiembre de 1821, con la firma del Acta de Independencia. Posteriormente, en 1822, Agustín de Iturbide fue coronado como primer emperador del Imperio Mexicano. Sin
embargo, una insurrección que pretendía convertir el imperio en república triunfó en 1823, provocando el exilio de Iturbide y la separación de América Central. Ya con la Constitución de 1824 se estableció un régimen republicano, cuyo primer presidente fue Guadalupe Victoria, y a partir de su gobierno y a lo largo del siglo XIX el país tuvo una vida política conflictiva debido al enfrentamiento de diferentes facciones. Luego, en el año 1833, y debido a que el presidente de este entonces, Valentín Gómez Farías, dispuso una serie de reformas liberales que hicieron reaccionar a los conservadores, esto ocasionó la disolución de la República Federal y dio paso a una república centralista, y a su vez a la separación de algunos departamentos, como era el caso de Texas, lo que a su vez dio pie a que entre 1846 y 1848 Estados Unidos invadiera México, como resultado de la reclamación territorial mexicana de este estado que se había anexado a los Estados Unidos. No obstante, al final del conflicto, México salió perdiendo gran parte de su territorio. En el año 1857 se promulgó la nueva Carta Mexicana, la cual establecía en México un estado laico, y en 1858 ascendió al poder Benito Juárez, quien tuvo varios conflictos con los conservadores y estuvo como presidente hasta 1872. Ya en 1876 asciende al poder Porfirio Díaz, comenzando un periodo conocido como Porfiriato. En su mandato se favoreció la inversión extranjera y el desarrollo económico, pero la vida de los campesinos y de los obreros no cambió en mucho, lo que empezó a generar malestares con su régimen y dio paso a la Revolución Mexicana, que obligó a dimitir a Porfirio Díaz en 1811. Ya en la época contemporánea, durante la década de 1950, México vivió una época de gran desarrollo económico, conocido como Milagro Mexicano, lo que benefició la infraestructura, los servicios públicos y la protección social. Sin embargo, también dio paso a cierto clientelismo que ocasionó conflictos con ciertas organizaciones independientes y la aparición de algunas guerrillas. Posteriormente, para finales de los años 70, la economía del país entró en decadencia, lo que dio fuerza a la oposición, pero durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, México vivió un repunte económico fundado en la privatización de empresas del Estado y la apertura a la inversión extranjera, esto hasta la crisis económica en México de 1994. Para el año 2000, y luego de 71 años, el PRI perdió la presidencia cuando Vicente Fox venció en las elecciones presidenciales. A este lo sucedió Felipe Calderón, quien inició la guerra contra el narcotráfico. Posteriormente llegó en el 2002 Enrique Peña Nieto, devolviendo así el mandato a los partidarios del PRI. Este se vio envuelto en algunos escándalos y en un intenso conflicto con los carteles de la droga. Y finalmente en 2018 fue elegido Andrés Manuel López Obrador, luego de haberse presentado anteriormente en 2 ocasiones a la presidencia. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.